Y ustedes, ¿qué es lo qué es la alarma que se le prende a ustedes? De decir, ah, sí, dale. ¿Qué es lo que pasa con eso de la fiebre? Nosotros decimos, sí, dale ibuprofeno, dale paracetamol, o se nos prende la alarma y le decimos, no, llévala a la guardia, eh, preguntamos cosas. ¿Qué se les ocurre? O cuéntenme qué es la respuesta que dan. O no sé, a mí me pasó, que bueno, yo no tengo hijos, ¿viste? Tengo gatos nomás. Pero cuando yo estaba cursando en pediatría, o sea, cuando estaba haciendo mi residencia de pediatría, es como que quedé media maníaca en el sentido de que, claro, yo veía que habían nenes que entraban con fiebre, que le cultivaba, o sea, veía esa secuencia de que venían con fiebre, le cultivábamos, eran todo, pero bueno, te quedaba lo malo, digamos. Le medicábamos, después tenía un rescate, un germen, o hacía una sepsis, evolucionaba mal, pasaba la terapia, algunos se morían. Entonces, claro, no eran los más, porque encima nosotros acá en el hospital no vemos todos los niños con fiebre, aunque nosotros creemos que la realidad es esta, en realidad es acá vienen los peores casos, por decirles. Entonces, ¿qué pasa? Yo como que tenía nublado, tenía como en hiperfoco la población, porque yo creía que todos los niños que hacían fiebre y que eran pequeñitos era algo grave. Entonces yo decía, el día que yo tenga hijo, y hace fiebre, le traigo que le hemocultiven. O sea, prefiero que le pinchen antes, ¿me entienden? O sea, esa psiquiatría. Y que aparte, yo creo que el estar acá institucionalizado, estar haciendo guardia y ver todos casos así, nos hace llevar a pensar que eso es lo más frecuente y que lo otro, una fiebre por un resfrío, es como por descarte. Y un poco en realidad es nuestra educación de pensar de, ojo, la alarma, ¿sí? De que, ¿qué pasa? De que no se nos escape una bacteriemia oculta. Y nosotros sabemos que los niños, eh, en los niños menores de 36 meses, y ahí vamos dividiendo, digamos, los universos, de acuerdo a la clínica, de acuerdo a la edad, de acuerdo al estado de vacunación, de acuerdo a los factores también de riesgo socioeconómico que tenga el paciente. ¿Por qué? Obviamente que no es lo mismo un paciente sano previamente que un niñito hipoxiado, que se atraganta con la leche y que la mamá le alimenta igual con mamadera, por ejemplo, a un niño que el pediatra de Serra, a otro que le atienda ya el médico del CAPS, nomás, no sabemos cómo se llama. O que la mamá realmente lo vemos a la noche, estamos igual en la emergencia y no tenemos, y sabes que esa mamá no tiene los medios para volver nuevamente, aunque vos le veas en muy buen estado general, le ves que a la mamá no le llega el agua al tanque y decís, si este nene por ahí llega a desmejorar y es y no sé si le voy a mandar. O sea, eso es lo que ustedes se tienen que plantear, digamos, eh, porque capaz el niño clínicamente está bien, pero el estado de alerta, de alarma que tenga la madre no es bueno o no tiene para su colectivo, no tiene acceso al sistema de salud. Entonces, es como que la toma de decisiones en realidad termina pasando por un montón de lados, por un montón de aristas que en general, nosotros acá en el hospital nos preparamos para lo peor o somos muy paternalistas en el sentido de que le queremos abarcar toda la realidad del paciente o cómo se va a manejar las horas y los días y hasta las semanas posteriores porque no hay una red de contención de las familias y después cuando ustedes
en contrapartida vayan a una realidad muy distinta que sea la del, nada, la del ámbito privado, que ustedes vean pacientes en su consultorio que inclusive van a empezar a ser capaz antes, o los R3 los R4 que se van al interior, están ya como pediatras en realidad, y toman esas decisiones como teniendo que tener en cuenta todo ese montón de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, un poco, este es el contexto, y bueno, saber que eh, más allá de que hay guías y que hay algoritmos, siempre uno tiene que tener en cuenta el paciente, el contexto del paciente. Si es fin de semana o si no es fin de semana, si estás acá en la capital o si estás en el interior, si tenés acceso a un traslado o ya te conviene mandarlo, ¿sí? Bueno, ¿qué dicen? Bueno, síndrome febril sin foco. Se define como fiebre sin foco a la enfermedad febril aguda sin causa evidente, o sea, fiebre sin foco es fiebre sin foco. No vale subir una gripe para que le policultivemos. A menos que, ¿qué? A menos que sea muy pequeñito, sea, no sé, menor de 3 meses, la clínica y bla. Pero bueno, acá el criterio que ustedes se tienen que formar es decir, clasificar en pacientes de bajo y alto riesgo de desarrollar una bacteriemia oculta. ¿Por qué? Porque esa bacteriemia oculta también llega a, lleva a que se localicen después en un foco específico las infecciones, ¿no es cierto? Ya que los niños estos pequeños de 3 a 36 meses tienen una alteración en su o sea, tienen una inmunidad inmadura donde sus linfocitos T, sus macrófagos, todo es como está arrancando, digamos, ese sistema, pero no es tan confiable como para que nosotros, digamos, va a localizar de entrada una infección en piel, como nos pasó, o en foco osteoarticular, como nos pasó el otro día en un niñito que falleció, terminó falleciendo a las 48 horas que ingresó en nuestro hospital. Así que bueno, la idea un poco es que nosotros vayamos eh, haciéndonos el criterio y el ojo clínico y pensando con cada bebé que ven de si es un paciente de bajo o alto riesgo. Y primero, obviamente, tienen que mirar la clínica, porque lo que conversábamos con José y eso es que, por ejemplo, el niño este que entró el otro día tenía un laboratorio de bajo riesgo, ¿sí? Tenía un laboratorio de bajo riesgo. Sinceramente, yo no lo vi, pero hay una diferencia, digamos, de lo que dice la médica que le vio, de lo que está en la historia clínica, que estaba en mal estado general, mal perfundido. Entonces, por más de que tenga un laboratorio de bajo riesgo, no me importa, mi paciente no está bien. Entonces, siempre tener como decir, ustedes no son una calculadora de alto riesgo, no, ustedes tienen que tener su criterio médico, ¿sí? Entonces, más allá de leer un laboratorio, tienen que ver al paciente. Si el paciente no está bien perfundido, no les gusta algo, ¿sí? O la mamá te dice que viene hace 2 meses como este niño, pero ella ahora consultó de vuelta porque no le gusta. Bueno, ese no le gusta lleva un 22%. Vamos, en un poco es lo que nos entrenamos. Ay, perdón, José, ¿me quería ayudar esto? Ah, lo que nos entrenamos para clasificar todos los pacientes que vemos, ¿sí? Un poco más filtrados cuando los vemos en clínica, de todo, cuando los vemos en emergencia, ¿sí? Porque a veces hay madres que son muy preocupadas y consultan igual, y en otras ocasiones hay madres que ya llegan muy tarde y que inclusive no se dan cuenta
del estado de enfermedad de su hijo, ¿sí? Ay, no. ¿Puedo leer así mi cosa? No puedo saber qué es lo que les estoy diciendo. Igual estoy haciendo un monólogo, pero me está conectado. Bueno, ay, yo voy a guardar esto porque si no, no puedo leer. Ah, no se puede minimizar. Ahí está, listo. Bueno, entonces es, ¿qué es la infección bacteriana grave? Lo primordial va a ser determinar la causa entonces de la fiebre. Esa es nuestra idea, digamos, en estudiar ese paciente. Y la mayoría de estos niños en realidad van a tener lo que les decía, van a tener un proceso autolimitado, que sea una infección viral, ¿sí? Bueno, y en una parte, que es lo que nos interesa, van a ser los que van a de verdad estar infectados con una bacteria, ¿está? Las cuales, las causas, la principal, le tenemos a la infección urinaria, ¿sí? Infección del tracto urinario, después lo que nos sigue es la bacteriemia oculta, que es lo que eh, la clase que me asignaron, pero en realidad ustedes sabiendo que hay otras causas de infección, ¿sí? Está como tercer lugar la neumonía, la meningitis, una gastroenteritis aguda, ¿sí? Una osteomielitis, artritis séptica y bueno, otras, ¿está? Pero estas son como las más frecuentes que les puse acá. Si bien la clínica, el riesgo de infección bacteriana grave y los microorganismos involucrados varían con la edad, las pautas de atención inicial son diferentes. Por eso vamos a dividir nuestro universo, digamos, en dos grupos. En menores de 90 días, que a su vez están los neonatos, que, bueno, los que ya rotaron por la neo o los que van a rotar, van a ver que se les hace todo, es como que es todo muy exagerado, porque no hay casi clínica, ¿sí? Hizo una apneíta, se quedó tildado, es signo de infección, ¿está? Entonces, esos son una forma. Después, los lactantes de 30 a 90 días son los que hablaron con Walter. Y los que me toca a mí son los niños de 3 a 36 meses, ¿está? Bien. Bueno, se pondrá énfasis en describir estrategias que permitan identificar a los pacientes con bajo riesgo de infección bacteriana grave para evitar los inconvenientes relacionados con el tratamiento y las internaciones innecesarias. ¿Por qué? Porque para tener en cuenta que cada vez que nosotros internamos un niño, o sea, vamos a tomar la decisión de internar un bebé porque queremos estudiarle que no tenga una bacteriemia oculta, entre las otras infecciones que también puede tener, pensar que ese niño, estando adentro del sistema de salud, también se puede agarrar otra infección que sea de una etiología así, de una bacteria multiresistente como las que tenemos en el hospital, en la flora intrahospitalaria, eh, generar resistencia a los antibióticos que nosotros le ponemos y que a veces eh, no son, medicamos de más, ¿sí? Por eso eh, también el ejercicio que ustedes tienen que hacer es si cuando ponemos un antibiótico estamos haciendo un uso racional o estamos poniendo de más. Y en todo caso, si los ponen en la guardia porque recién lo están conociendo y no saben, o es muy pequeñito, o el relato de la mamá no coincide, y voy a decir, pero pudo hacer fiebre porque no le creo y demás, y ponen un antibiótico y esperan en el laboratorio porque entró la madrugada, no sé, nos consultan, ¿sí? Le consultan a Walter, nos consultan o llaman, en todo caso, a la guardia de infectología. Pero bueno. Y bueno, y teniendo siempre en cuenta también esto, los factores socioeconómicos y los psicológicos. Quizás no del niño, pero sí de las madres, ¿sí? O de los padres o de la familia cuidadora, digamos. Bueno, acá le puse unos predictores de infecciones de bacteriana grave, que serían más o menos esto. La clínica, evaluar los neutrófilos y los reactantes de fase aguda, ¿sí? En general nosotros tenemos la eritro,
Y, y bueno, PCR por ahí cuando hay y la procalcitonina, ¿está? Pero por lo menos un eritro les van a hacer. Y bueno, ahí ustedes tienen que ir viendo, sí, la procalcitonina no tenemos acceso, la eritro sí tenemos mucho acceso, pero tiene baja sensibilidad, empieza a aumentar más tarde, digamos, hace su pico y después tarda en bajar otra vez. La PCR es como lo más fidedigno que tenemos y bueno, ante la duda siempre pidan, ¿sí? Bueno, la fiebre sin foco en el recién nacido, les puse acá lo único que les quiero es, como que dejar asentado es la prevalencia de infección bacteriana grave que llega a los 35%. Después todo lo otro hablan con Walter. Bueno, acá les puse un poco esto, lo de niños de 30 a 90 días, que tenían que tener en cuenta los antecedentes, las semiologías, los resultados de exámenes complementarios. Esto les paso nomás porque es como para repasar, ¿sí? Bueno, le puse los criterios de bajo riesgo acá, que no sé en cuál están usando. El Rochester siguen usando en la residencia, quedaron así el otro día. Bueno, y el pensar si PL sí o no, que es lo que también siempre nos planteamos, y bueno, vemos el estado general del paciente, el estado de conciencia, eh, si sospechamos una meningitis o no, si están en condiciones de PL o no, pero en general es muy bajito el riesgo de meningitis. Y tú, bueno, esto para hacer una aclaración nomás, eh, el tema de bacteriemia barra sepsis, que esto en realidad aplica para todos nuestros pacientes, ¿sí? Por ahí nosotros a veces no tenemos rescate de germen, pero sí clínicamente podemos ver una sepsis. Entonces, eso es más importante que nada, que decir, no, sí, le estoy cultivando a mi paciente, pero obviamente nosotros los cultivos los tenemos a las 24 48 horas. Así que eso de entrada inicial para que ustedes piensen en el paciente no nos sirve como el concepto en sí de bacteriemia, ¿sí? A menos que, no sé, a ver, que sea algo muy evidente, como por ejemplo, no sé si vieron los pacientes, que son pacientes grandes en general, los renales, que vienen con una bacteriemia, después una diálisis, pensamos una infección asociada al catéter, pero en general a nosotros para tomar decisiones no nos sirve mucho el concepto de bacteriemia, ¿sí? Sí nos sirve es decir, este paciente evaluado con el triángulo de evaluación pediátrica. ¿Cuál es el triángulo de evaluación pediátrica? ¿Cómo evalúan ustedes su paciente inicialmente sin saber nada? Miran el estado de conciencia, la perfusión y el esfuerzo respiratorio, ¿sí? ¿Sí o no? O sea, miran si está consciente o no está consciente, si hay una alteración de la conciencia o no, si, a ver si el bebé está despierto o tiene un llanto así irritable, si tiene buena mecánica respiratoria o está agitado, o si está respirando tranquilo, y en la perfusión si tiene un buen color, si tiene buen color, si no está moteado, o sea, como muy a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, bueno, para las decisiones clínicas, entonces, por lo menos el decir, bueno, si mi paciente está séptico, y bueno, va a tener, ponerle, vos decís, está con dificultad respiratoria, está con alteración de la conciencia, no está orinando, y bueno, es un paciente que ya tiene, aparte de que vos puedes creer que tiene una infección
bacteriana sistémica que también ya tiene comprometidos los órganos, digamos, ¿sí? La funcionalidad de dos o más órganos, ¿sí? Comenten, ¿eh? Pueden hablar igual, no hace falta que estén todos callados. Pueden comentar o preguntar también. Bueno, en tratamiento ambulatorio de la infección urinaria, dice que hay evidencia que avala el abordaje ambulatorio de los niños mayores de 2 meses con infección urinaria. Con buen estado general, seguimiento asegurado, sin realizar hemocultivos ni PL, ¿sí? Si nuestro paciente tiene más de 20.000 blancos y creemos que puede haber estar cursando una neumonía, le pedimos radiografía de tórax, ¿sí? Y después, bueno, acá le puso un dato que es el tema de las coinfecciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy común que nuestro paciente tenga un cuadro respiratorio engripado, chicos. O sea, que se agarró del hermanito que más grande, que no sé qué, él ni siquiera se va a la guardería, pero el hermano que va a la escuela, enfermo, tiene epidemiología viral positiva, está cursando un cuadro de resfrío y después empieza con algo, ¿sí? Vómitos. Bueno, entonces hay un porcentaje, ¿sí? Asociado, hay evidencia de que los pacientes que tienen un cuadro previo de infección respiratoria después hacen una infección urinaria. ¿En qué casos? Bueno, mi paciente tiene más de 20.000 blancos, está con fiebre más de 39 y bueno, le pido una orina, ¿sí? Le pido una orina y me saco las dudas de que esto no sea solo un resfrío, ¿está? Bueno, acá le dejé el algoritmo del lactante, pero bueno, lo paso porque ya lo hablaron con Walter. Y esto no me salió tan bien, pero le dejé ahí en la bibliografía. Eh, este algoritmo es para el manejo de niños de 30 a 90 días con fiebre sin foco. Esto también lo paso porque lo hablaron con Walter. Y bueno, este es mi tema. Fiebre sin foco evidente de infección en niños de 3 a 36 meses. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Los antecedentes de enfermedad actual, las características de la enfermedad actual, el examen clínico y los resultados de estudio, digamos. Eh, y siempre tener en cuenta para las decisiones el estado de vacunación, ¿sí? Bueno, criterios de bajo riesgo de infección bacteriana grave. A ver, díganme ustedes antes de cosas. Tiren. Mi hijo tiene, a ver, 30, 60, mi hijo tiene 4 meses. Tiene 4 meses y ¿qué más? Fue nacido de término, peso adecuado. Pregúntenme, a ver, pregúntenme y ustedes me van diciendo. Y le puse hasta la de los 3 meses nomás, doctora, porque estaba enfermito. Me dijeron que así no le puedo vacunar. ¿Qué más me preguntan? Toma mamadera. Toma mamadera porque yo me tuve que reincorporar temprano al trabajo y él no agarró más. ¿Qué más me preguntan? Cesárea. No quedó, nos fuimos a los 2 días. Y porque yo no quería tener los dolores del parto más rápido. ¿Eh? No, sanito. Ahora, desde ayer que no está queriendo tomar tanto la leche. A veces se enoja y deja. Sí, sí, se calma, se calma. ¿Qué más me pregunta? Y yo le veo medio chinchudo, parece que le duele algo, no sé. Sí, pero más poquito.
¿Como vomita o vomita? ¿Vomita? No. No, así nomás como él devuelve toda su leche. No, 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 no tiene diarrea. Así que bueno. ¿Algo más que me quieran preguntar? El hermanito. Pero ya le dije que no le bese. ¿Cuántos años? ¿El hermanito? 3 años. No. ¿Qué significa prematuro? No, no, nació bien de la fecha que me dieron. No, 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 él es sano. Una vez. Y como a los 2 meses, como a los 2 meses por ahí. Como a los 2 meses, pero le hicieron el inyectable 3 días en la emergencia y después me suspendieron porque estaba todo bien los estudios, me dijo la doctora. No, y pensaban que era de una infección urinaria, algo de esas cosas, pero le dio todo bien su estudio negativo, dice la doctora. Pero bueno, después de eso no, no le dieron más antibióticos. Yo le digo a veces cuando se resfría para que me den el amoxi, pero no, no le quieren dar. ¿Algo más que me quieran preguntar? Sí, hizo fiebre. Y empezó ayer a la noche y ya me hizo 4 picos ya. Sí, sí, le tomé 39 y después 38, 39, así le tomé sí, le di el ibuprofeno. No, no, sin té. Ya me dijo que no, no le tengo que dar. No le doy nada de esas cosas yo. No, y llegaba así a 30 lo normal nomás, doctora, 36,5, 35, 37. No, me hacía antes, cada 6 horas por ahí. ¿Y por qué no para de hacerme fiebre? Y le chorrea una agüita. Bueno, ¿qué tenemos en cuenta entonces? El buen estado general de nuestro paciente, que no tenga signos de infección, sin antecedentes de importancia, que haya sido nacido de término, sin complicaciones perinatales, que no haya estado hospitalizado más tiempo que la madre, sin tratamiento antibiótico previo ni actual, sin internaciones previas y sin enfermedad de base. ¿Qué le pedirían a este paciente? Bueno, ahora les digo. Bueno, y en exámenes normales, ¿qué tomamos como normales? Un hemograma que tenga un recuento de blancos de 5.000 a 15.000, un absoluto en callados que sea menos de 500, que los neutrófilos sean menos de 10.000, que la relación callado-polimorfo en general sea menos de 0,2, ¿sí? El sedimento de orina que tenga menos de 10 leucocitos por campo y sin piuria, que la PCR me dé menos de 20, ¿sí? Y la proca menos de 0,05, ¿sí? En general nosotros solemos tener la semicuantitativa que es más de 6 o menos de 6 o más o menos de 46. Y a veces cuando hacen las diluciones, bueno, llega a 96 y así, pero en general tenemos como esos cortes nomás así. No, no se gastan mucho las chiquis. Bueno, y este algoritmo de manejo
es lo siguiente. Lo primero que vamos a tener en cuenta en nuestro bebé, ¿sí? Eh, Ahí este puso mal o qué. Acá, a ver, acá. En nuestro bebé de 3 a 36 meses con fiebre sin foco es si tiene buen estado general o tiene aspecto tóxico. Si tiene buen estado general, sin antecedentes epidemiológicos ni clínicos de riesgo, evaluamos la temperatura, ¿sí? Si es menos de 39, suponiendo que la mamá constató la temperatura, ¿no es cierto? Si no, nos guiamos por la parte clínica. En menor de 39 grados, le podemos hacer control ambulatorio y si persiste con fiebre sin foco, lo evaluamos a las 24 a 48 horas y en todo caso le pedimos una orina completa, ¿sí? Le pedimos una orina completa, miramos si está normal, entonces pedimos un hemograma con una PCR. Si es de bajo riesgo, le sigo haciendo control ambulatorio. Y si es patológica, le empiezo un antibiótico vía oral primero, ¿sí? En el caso de que sea mayor de 39 grados, yo diga, estos padres le van a traer de nuevo a la consulta para que yo lo observe en 24 o 48 horas si considero, evalúo, ¿sí? Pido una orina, lo mismo, si es normal, pido un hemograma y evalúo, ¿sí? Si tiene de 10.000 blancos, tiene 10.000 blancos, menos, no tiene callado, la PCR me da negativa, bueno, le hago control ambulatorio. Si mi orina me da patológica, le inicio el ATB vía oral y lo controlo. Y si el hemograma me da de alto riesgo de infección bacteriana grave, em, empezamos. Hacemos hemocultivo, radiografía. ¿Sí? Radiografía en teoría de tórax es cuando tiene blancos más de 20.000, pidan una radiografía de tórax. O que ustedes digan, no, no tiene más de 20.000 blancos, pero tiene una clínica compatible para pensar una neumonía, ¿sí? Tiene unos rales gruesos, está haciendo mucha fiebre, algo no les gusta, o la mecánica, o en general es medio eso, nomás con la taquicardia, la taquipnea persistente, pidan una radiografía. En ese caso, obviamente, lo internamos, ¿sí? Y bueno, eso en el caso de que nuestro paciente esté en buen estado general, nosotros nos vamos como a empezar a pensar, lo puedo ver por ambulatorio? Bueno, le pido la orina, me da patológica o no, me da normal la orina, pido un hemograma, me da patológico o no, y ahí recién decido si lo interno o no al chico, y si lo interno, obviamente lo policultivo y lo médico, ¿está? En el caso de que nuestro paciente tenga aspecto tóxico, ¿qué quiere decir que tenga aspecto tóxico? Obviamente que esté mal perfundido, que tenga, no sé, que tenga un llanto así, que esté irritable, llanto sin lágrima, vino medio deshidratado, eh, no me gusta la mecánica, eh, la mamá te dice no le cambió el pañal en todo el día. Bueno, esas son las pautas de alarma para decir, este chico lo tengo que internar, ¿sí? Sin dudas. No es le pido la orina, no. Sin dudas. Y si están en el privado, están en otro lugar, lo mandan al hospital. Bueno, en ese caso, bueno, pedimos todo, laboratorio, hemograma, PCR, orina completa, urocultivo, hemocultivos, hacemos una punción. Si tiene diarrea y eso, podemos pedir un copro, eh, como tener también presente esas cosas que por ahí se nos pasa. Y el virológico, que en general lo más rápido que tenemos es el test rápido para influenza y COVID, ¿sí? Bueno, y empezamos la antibiótico terapia vía endovenosa. ¿Está?
Obviamente, en el test rápido que nosotros tenemos, lo que nos faltaría, que es lo más frecuente en realidad, es el de circulación, digamos, con la influenza, porque el COVID no estamos teniendo tanto, es el virus incisional, ¿sí? Pero bueno, por lo menos esos dos descartar. Y acá les dejé como este cuadrito que está espectacular, pero eh, a fines de saber tipo la etiología y demás, pero si yo les tengo que resumir sería neumococo, Neisseria meningitis, influenza y Staphylococcus. Para empezar, que es lo que ustedes van a ver al comienzo y después nos consultan a los infectólogos y demás, es empezar con la ceftriaxona, que no le van a errar porque cubre el neumococo, el meningococo, el Haemophilus influenza, en el caso sobre todo de los chicos no vacunados. Si ustedes están pensando que su paciente tiene un foco que puede ser, por ejemplo, osteoarticular, que usted digan, yo no le veo que tenga lesiones en piel, pero sí que sea de foco osteoarticular y bueno, ya le ponen la ceftriaxona y empiezan con la banco también, porque después nos da tiempo de achicarnos. Y después, obviamente, nosotros vamos como decalando cuando, si tenemos rescate de germen o tenemos una PCR sensible a neumo, le podemos bajar a Penny, pero cuando son tan pequeñitos, están haciendo fiebre, no sabemos qué tienen, no sabemos en general la etiología, no le van a poner Penny, solemos poner ceftriaxona, ¿sí? En todo caso, le agregan una banco si lo ven al paciente con aspecto tóxico, séptico o que piensan que puede tener un foco osteoarticular, ¿sí? Y después vamos decalando, ¿está? Pero de última, si dicen, bueno, y es bien, ven, hacen la radiografía, ven un redondito así, viene una neumonía redonda y bueno, podemos poner una penny, pero obviamente lo observamos a ese paciente. Bueno, ¿cuál sería la indicación de tratamiento en la bacteriemia oculta? Bueno, vamos a considerar el problema de los homocultivos positivos contaminantes, que ¿por qué? Porque si nos está viendo unos cocos gram positivos, por ejemplo, que es lo más frecuente y nosotros creemos que ya puede ser contaminante y, bueno, depende también de la clínica del paciente, ¿no es cierto? Si ustedes consideran que puede estar yendo o puede tener un foco de piel y partes blandas o osteoarticular, está bien, le medican, pero si no, nos consultan a nosotros y evaluamos si puede ser, digamos, un contaminante para no pincharle de vuelta al chico, poner días de antibiótico, hacer presión con antibióticos, resistencia bacteriana, toda la angustia que implica una internación para la familia, para el niño en el desarraigo de estar en su casa y los gastos que implica para el hospital, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para interpretar los resultados, o sea, los datos clínicos y la epidemiología del paciente, eh, y diferenciar un patógeno o un contaminante, vamos a tener en cuenta el microorganismo, las características clínicas, si nuestro paciente tuvo fiebre, sigue haciendo fiebre, cuáles son los picos, cuántas veces hizo, cuánto llega, si llega, pasa a los 39 o no, si calma o no con el antitérmico, el estado general, el foco de infección, cómo vino el laboratorio, si tiene leucocitosis o no. Eh, o si ya tiene cultivos de otros sitios positivos, por ejemplo, un bebé que nosotros le internamos por un BOR y le internamos por un BOR, pero había hecho fiebre, le cultivamos y al final nos viene algo positivo. Bueno, ojo también, porque a veces nuestros bebés
Los tenemos internados por otra cosa, nos hacen fiebre a nosotros, institucionalizados, y también nos tenemos que replantear esto. Y no es un paciente que lo vemos en el consultorio. Eh, Acá le puse el tiempo que tarda en desarrollarse un germen contaminante de uno que sea de rescate patógeno, digamos, que en general cuando son patógenos hay alta carga bacteriana y pitan más rápido los hemocultivos, ¿sí? Crecen más rápido, pitan más rápido los hemocultivos, entonces también a tener en cuenta. Si nos cultivó un coco gram positivo o un bacilo gram positivo al cuarto día, y bueno, es más o en uno de dos pares, y es más probable que sea contaminante, ¿sí? Bueno, si bien la bacteriemia oculta disminuyó luego de la incorporación de las vacunas conjugadas, ¿sí? Al neumococo, el neumococo sigue siendo el microorganismo más frecuente, ¿sí? Eh, Como un alto porcentaje puede autolimitarse, la conducta ante los hemocultivos positivos para esta bacteria va a depender del estado del niño y si el paciente dejó de tener fiebre. En ese caso, se podría controlar ambulatoriamente, ¿sí? Pero bueno, eso siempre evaluando todo el contexto. Si el paciente presenta buen estado general, sin foco infeccioso, no fue medicado, sin ATB ni realización de nuevos estudios, y en el caso de que hubiera sido medicado y persiste el foco, hay que continuar el tratamiento antibiótico para la bacteriemia oculta. Si tenemos hemocultivos positivos para neumococo y persiste la fiebre, se lo interna para completar la evaluación y el tratamiento. En general, esto es un caso así medio rari, pero a veces suele ocurrir cuando los pacientes están, no sé, un bebito de 3 a 36 meses está en la emergencia, hizo fiebre, lo cultivaron, tiene buena evolución clínica, le da todo bien, el laboratorio y demás, y lo mandan a la casa. O sea, no lo cultivan y lo mandan a la casa. Y después en bacteria nos da positivo eso, y bueno, en general, eh, si decimos que tiene un seguimiento con un pediatra y demás, se puede evaluar el seguirlo observando y que esté con amoxi, por ejemplo, ¿está? Pero siempre asegurándonos de que cumpla el tratamiento, de que se lo pueda observar, ¿sí? Porque es medio jugado decir, le mandé a un bebé de 9 meses, tiene un rescate neumo y le tengo con amoxi en la casa. Obviamente, si tiene un pediatra, una mamá consciente o un papá y demás. Em, bueno. Punción lumbar, ¿en qué casos? De rescate de germen, en rescate de meningo, de salmonela y de Haemophilus influenza, ¿sí? Que son pocos los casos, pero bueno, a veces o no están vacunados o son pacientes también que hay que por ahí estudiarle la inmunidad y esas cosas, ¿sí? Bueno, y acá le escribí de mi autoría, pero porque conversamos un montón, pero eh, lo que tienen que tener en cuenta es el algoritmo ese que les dejé, que es básicamente eso, el manejo, y que ustedes, lo que les repetí siempre, evaluar la clínica, tener siempre en cuenta el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? El estado de conciencia, la perfusión, el esfuerzo respiratorio, el estado de alarma de los padres y el acceso al sistema de salud. Si nos impresiona con altos riesgos de bacteriemia oculta, internar, cultivar y evaluar la PL. Y siempre tomar decisiones de acuerdo al estado de vacunación, ¿sí? Porque si tenemos un chico que está en la edad esta, pero no tiene la cobertura para la edad, para los gérmenes más frecuentes, ¿sí? Neumo, meningo, hemófilus, y bueno, o sea, es distinto, ¿sí? Lo vamos a tener que internar. ¿Por qué? Porque tiene más riesgo de hacer una bacteriemia oculta comparado con otro niño de su misma edad que supuestamente haya sido todo, 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 todo bien, le fue todo bien en el parto, maravilloso, es sano,
nunca se internó, no tiene antecedente de absolutamente nada, le fue todo bien en la vida, pero la mamá nunca le vacunó. Bueno, ¿por qué le puse esto? Porque, bueno, pero ante la duda le puse una ceftriaxona no le hace mal a nadie. Y bueno, Maca, a ver, comenta algo. Cuando nosotros nos íbamos a empezar a tomar decisiones solas como infectóloga, y como somos pequeñitas todavía, Clarisa nos dio un consejo, que nos dijo que ella prefería que nosotros mediquemos de más, ahora que nosotras recién nos estamos haciendo el criterio y estamos aprendiendo como a ser juiciosas con el antibiótico que ponemos, antes de darle tiempo al germen si no estamos seguros, ¿sí? Entonces, no es para que hagan uso irracional de los antibióticos, sino para decirles que ante la duda, algo no les gusta, ni siquiera pueden definir qué es lo que no les gusta, o algo, bueno, una ceftriaxona, ¿sí? Que eso de última les va a dar tiempo para tomar decisiones, para reevaluar al paciente, para ver una orina, para investigar un poquito más y también tener en cuenta eh, lo que conlleva el internar un paciente para ese bebé, para ese bebé y para su familia, ¿sí? No solo en el estado mental, sino también en su microbiota, digamos, ¿sí? En cómo él va a seleccionar los antibióticos exponiéndose a una institucionalización. ¿Está? Así que bueno. ¿Preguntas? No, yo me quedé, no, porque por ahí los chicos nuevos están aprendiendo más. El fiebre sin foco es siempre que no podamos identificar un foco claro, o sea, una Sí, garganta roja no es una fiebre sin foco. sí, Un bebé que está con un cuadro de fiebre superior, capaz que todavía en el examen físico no notamos la garganta roja, pero lo vemos con todo, con el tono de una rea celosa, es una fiebre con foco. claro. ¿Sí? O sea, sean juiciosos en ese sentido, no porque sea un bebé, inclusive menor de 3 meses, Eso. con un cuadro muy claro, y tenemos que calificarlo como fiebre sin foco y darle con todo pulsar, queremos cultivar.